estão em Instagram, em Facebook, ainda na estão sala entrando. del Zoom, e estão entrando mais irmãos em la sala. Muitas graças por esta quantidade grande de irmãos. Vamos hoje falar de um tema extremamente importante. O principal inimigo que pode levar-nos a perder o arrebatamento. Vamos a ler os 3 primeiros versículos. Se você entender os 3 primeiros versículos, todo o mensagem vai abrir-se, vai quedar mais claro e fácil para você absorver e para você aplicar em sua vida. A nossa preocupação aqui é entrar no É arrebatamento. entrar em el arrebatamento. Nosotros não estamos solamente querendo uma posição de cristianos. Um cristão nessa terra Vivir como um cristiano nesta terra, de uma maneira pero errada, vivir de uma maneira equivocada, dar muita ocasião pecado, para o pecado e deixarmos passar adelante de nós a oportunidade de prepararmos seriamente para o arrebatamento. Estamos muito humildes delante de las noticias que o arrebatamento vai acontecer. que o arrebatamento vai suceder. E este é um tempo que nós necessitamos usá-lo a nosso favor. Não vamos a poder equivocar-nos. Não temos o direito de equivocar-nos. Temos solamente uma oportunidade. Essa é a única oportunidade para nós. Esmagado com essa Então, em esta noite, estou muito aplastado com esta palavra que vou falar, que eu sei essa mensagem que o primeiro que está abrindo esta mensagem é o próprio Deus. é o primeiro que vai ouvir. Deus é o primeiro que vai escuchar, Eu estou humilde, porque eu estou temeroso e humilde delante do Senhor. Estou buscando exercitar meu espírito ao máximo para mim não falar nada de mim mesmo, para eu não falar nada de mim mesmo, liberar a porção do pero para eu liberar a porção do Espírito nesta noite. Isso que pode ajudar-nos a preparar-nos de uma maneira séria para o arrebatamento. já não é quantos anos de cristão nós O que está dizendo hoje não é quantos anos de cristianos nós temos, pero como nós estamos preparando-nos para esta parte final. essa carreira até agora, Não é como corremos esta carreira hasta agora, pero como vamos a terminar esta carreira. então nós temos Cristo que teve uma encarnação perfeita. Temos Cristo que tuvo uma encarnação perfeita. Em seu primeiro nascimento, o Verbo se hizo carne com uma humanidade perfeita, como Cordeiro de Deus, perfeito para ser sacrificado por nós. Cordeiro perfeito para ser sacrificado por nós. Em seu viver humano, ele não pecou. E ele cumpriu toda a justiça do Padre. E sua crucificação, ele levou na cruz o viejo homem. Ele crucificou allí toda a natureza adâmica, com todas suas obras. E ele liberou a sangre para justificar-nos de todos nossos pecados que cometemos em nosso dia a dia. Pero ele também, de seu lado, fluyó el agua na vida de Deus, como grano de trigo que foi à terra, e que caiu naquela terra, e que morreu e liberou na vida para produzir muitos frutos. Nosotros entonces no ganamos solamente la libertación del viejo hombre, pero ganamos también la justificación de nuestros pecados por la sangre y también la vida de Dios, que capacita-nos a estarmos
más unidos a Dios, a vivir a Cristo como una nueva creación de Dios, aquella creación que está siendo conformada para el día de la glorificación. Entonces ahora, ya con esta rápida introducción, vamos a empezar abriendo en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 16, empezando del versículo 8. Y vuelvo a decir, si usted comprender esos dos versículos que voy a leer aquí, tal vez tres, de este primer capítulo, si el Señor abrir para usted este versículo, todo el mensaje va a ser fácil para usted absorber. Quiero más una vez, enquanto usted abre su Biblia, agradecer la presencia, muchas gracias, una presencia masiva. Muchos hermanos están ya aquí, se unieron a nosotros en las plataformas digitales y tengo mucho temor por eso, mucho temor. Estamos ahora tratando con la eternidad de los hermanos y eso es muy temeroso. Juan 16, 8. Él dice así, y cuando Él venga, Juan 16, 8. Entonces, en su resurrección, Jesús es el Espíritu que da vida. En Hechos 2 tenemos el inicio de la iglesia como la nueva creación. Aquellos que reciben al Señor Jesús de una manera genuina, aquellos que son bautizados para dentro del cuerpo de Cristo, y ellos ahora son el reino de Dios en la tierra. Pero el Espíritu Santo, Él viene del Padre. Él viene con el Padre. El Espíritu Santo como el Padre. Él viene ahora y Él va a bautizar para dentro del cuerpo de Cristo 3,000 de una sola vez en Hechos 2. Y aquí dice que cuando Él venga, Él va a convencer el mundo del pecado. Esta palabra, convencer, es algo muy profundo que quiero considerar con ustedes. Y una segunda palabra, en el versículo 9, Él dice así, del pecado porque no creyeron en mí. Entonces tenemos el convencer y el no creer. Son palabras muy importantes, son palabras llaves en estos dos versículos. Aquí entonces nosotros vimos que el Espíritu Santo, cuando Él viene, 2,000 años atrás, Él llegó y permaneció en la tierra. Y Él va a permanecer en la tierra hasta el momento del arrebatamiento. Cuando el arrebatamiento suceder, el Espíritu Santo sube. Él sube la iglesia, entonces va a estar concentrado solamente en los dos testigos de Apocalipsis 11, aquellos temerosos, dos candelabros, los dos olivos que van a ministrar por 3 años y medio en aquella dispensación para el pueblo del pacto, de la alianza de Dios. Entonces hoy su ministerio está enfocado en los gentiles, pero la función aquí, una de las funciones tan importantes del Espíritu Santo, nosotros vemos del pecado porque no creyeron en mí. ¿Qué quiere decir no creer? La raíz de la desobediencia es la incredulidad. Cuando nosotros hablamos de incredulidad, nosotros estamos hablando de no creer. Entonces, la desobediencia de la humanidad está exactamente en la incredulidad. La desobediencia en la iglesia está exactamente en la incredulidad.
Pero la incredulidad aquí, não crer, el no creer, está relacionado en no querer se arrepentir. Porque quando o Espírito Santo ele vier, ele precisa convencer o homem do pecado. O que isso quer dizer? Ele precisa levar o homem a se arrepender. Quando o homem ele é iluminado pelo Espírito Santo do seu pecado, a primeira coisa que ele faz é se arrepender. Ele deseja ardentemente se arrepender. Ele sente que precisa se arrepender. Ele começa a ver a sua condição imunda, a sua condição imoral, a sua conduta imoral, a sua conduta pecaminosa. Quando o Espírito Santo vem, o convencer é exatamente levar o homem ao arrependimento. Ele começa a chorar, ele começa a ver o que ele fez, as práticas do passado, os pecados de lascívia. Ele começa a ver os pecados de fornicação, os pecados de prostituição, de adultério. O Espírito Santo vai convencendo ele, e ele deseja ardentemente trazer o arrependimento diante do Senhor. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar, a primeira função é trazer o homem a ver a sua condição caída, a sua condição imoral, o seu caráter sujo, o seu caráter formado pelo curso desse mundo, o seu caráter que foi conduzido pelo príncipe da potestade do ar. Ele vê que agora ele Él ve que ahora él hace parte de los hijos de la desobediencia. ele percebe que ele ainda ama. Él percibe que todavía él Ele ama al ama o mundo. pecado. Él ama el pecado. Aqui nós temos Aquí tenemos uma una de las funciones más Espírito Santo. profundas del Espíritu Santo. A incredulidade é pecado La incredulidad es un pecado muito sério. muy serio. Por ¿Por qué? quê? Porque a incredulidade Porque la incredulidad, tira ella a saca ação do Espírito la acción del Espíritu na Santo igreja. en la iglesia. E a principal ação do Y la Espírito principal Santo acción del é Espíritu mostrar Santo nossa condição es pecaminosa enseñar nuestra condición pecaminosa y ayudarnos a arrepentirnos. Aqui, quando se fala de Aquí cuando se habla o de evangelho incredulidad, el evangelio de la o prosperidad, evangelho desta terra, el evangelio de esta tierra, el evangelio que está siendo predicado aqueles que têm problema por no aquellos que tienen problemas en el púlpito, problemas en el sacerdocio. Entonces la incredulidad aquí para ellos es un impedimento de ellos ganar en bendiciones terrenales, carros, una llave de una casa, un buen matrimonio, troca de presidente da el cambio de un presidente de la República. La incredulidad para ellos es exactamente el impedimento para ellos alcanzar nesta terra. un bienestar Mas en de esta acordo tierra. com o evangelho eterno, Pero de acuerdo con el Evangelio eterno, la é incredulidad exatamente es exactamente desobediência la desobediencia em receber o en Espírito recibir el Espíritu Santo, aquele que pode ajudar o homem aquel que puede ayudar al hombre completamente a no seu arrepentirse na sua completamente en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. ao sermos confrontados Cuando com o nosotros evangelho somos eterno, confrontados con el Evangelio eterno, nosotros descubrimos se o que Espírito Santo si el não Espíritu vir, Santo no venir, se o Espírito si el Santo Espíritu não Santo él estiver em no estuviera en nosotros, nós estamos perdidos. nosotros estamos Não perdidos. vamos conseguir No vamos a conseguir sermos preparados ser para o preparados para el O arrebatamiento. tema da nossa mensagem El tema de nuestro mensaje é es el principal enemigo levar a perder que o arrebatamento.
hace de todo para nosotros perder el arrebatamiento. Y yo voy a enfocar aquí en esta primera etapa de la incredulidad. Es la capacidad que el Espíritu Santo tiene en él mismo de ayudar al ser humano a arrepentirse de su condición caída en Adán y para su vivir en la carne también en los días de hoy. Si nosotros no tenemos el verdadero Espíritu Santo, si el verdadero Espíritu Santo no venir, nosotros no vamos a conseguir completar esta carrera. Yo estoy gastando algún tiempo en estos versículos porque son claves para nosotros en este mensaje. Probablemente, cuando afirmamos que Él nos lleva al arrepentimiento, esto quiere decir que el Espíritu Santo nos lleva a la plena filiación. Vamos a detallar eso más adelante para ustedes. Y ahora quiero, más una vez, clamar a ustedes. Necesitamos tomar mucho cuidado con la incredulidad. Abran conmigo ahora sus Biblias, Hebreos 3. Vamos a leer el versículo de número 12. Dice así la palabra del Señor. Si alguno de los hermanos, por favor, puedan estar escribiendo esos versículos en el chat, aquí de la sala del Zoom. Para todos, yo voy a agradecerte eternamente. Hebreos, el capítulo 3, el versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí la condición de Israel en los 40 años del desierto, ellos pecaron, ellos se rebelaron, pero ellos no consiguieron arrepentirse, no pudieron. Por favor, guarden eso. Nosotros podemos perder el arrebatamiento, no porque nosotros no tenemos la sangre de Jesús, pero porque nosotros no nos arrepentimos de una manera adecuada. Aquí, la caída de aquellos judíos, que es una figura de la iglesia, es porque ellos no se arrepintieron. Y de acuerdo con los versículos que nosotros leemos, ahorita del Evangelio de Juan 16, la incredulidad es el principio de la rebelión, de la desobediencia. La incredulidad es la incapacidad de arrepentirse. Es muy significante todo eso. Si usted no se arrepiente, si a ti no te gusta arrepentirse de sus pecados, para usted todo está bien. Ay, no, yo ya me arrepentí una vez, todo está bien. No, yo ya me arrepentí de aquel pecado, no necesito arrepentirme más. Toda una generación, ella cayó en el desierto. Exactamente, ¿por qué? Porque ellos no consiguieron traer delante de Dios Padre el arrepentimiento. Y aquí está hablando un perverso corazón. La incredulidad, ella nos torna ahora perversos, nos torna personas extremadamente perversas para con Dios y para con la agenda de Dios. La incredulidad nos hace vivir una vida de alta justificación. Nosotros siempre vamos a estar correctos. Nuestra opinión es la que da las órdenes. Lo que yo pienso, eso hay que ser. Es de mi manera que las cosas tienen que suceder.
toda aquella generación, ella cayó en el desierto. Eso es muy grave. En el versículo todavía 13 de Hebreos 3:13, dice así: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces aquí enseña que el pecado, él endurece nuestro corazón. El pecado va a tornar nuestro corazón perverso, el corazón endurecido y perverso. Hay una advertencia aquí de las 5 advertencias que está en el libro de Hebreos. Esa es la primera advertencia, relacionada exactamente con la incredulidad, esta capacidad de permitir el pecado endurecer nuestro corazón. Mucho cuidado. El tema de nuestro mensaje, el principal enemigo que puede llevarnos a perder el arrebatamiento. Nosotros necesitamos de arrepentimiento constante. Necesitamos de un vivir de arrepentimiento por causa del reino, por causa de la realidad del reino de los cielos, por causa del padrón, del estándar que es exigido por este reino. Necesitamos arrepentirnos. Dice: arrepentidos porque está cercana el reino de Dios, porque se acerca. Cuando el precursor de Jesús apareció, el mensaje que él traía era el arrepentimiento. Cuando Jesús en Mateos 4:17 apareció, el mensaje que él traía era el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es exactamente el estándar establecido por el reino, para que alguien pueda vivir en la realidad del reino de los cielos hoy, para que alguien pueda estar reinando en vida hoy, y para que alguien pueda ser conformado a la imagen de Cristo, cuando en el momento del arrebatamiento Él pueda ser glorificado y entrar en la eternidad para siempre. No juegues con su eternidad. No, no toma el arrepentimiento como una doctrina bíblica, más una doctrina bíblica. No, tome ahora el arrepentimiento como un vivir. Alguien que está lleno del Espíritu Santo, alguien que está transbordando del Espíritu Santo. La reacción de su vivir cantar constantemente. En el evangelio de la carne, el evangelio de la prosperidad, que está siendo predicado hoy en día, está lleno del Espíritu Santo, es hablar en lenguas. Estar lleno del Espíritu Santo es caer en la unción. Estar lleno del Espíritu Santo es profetizar. Aquí mi siervo, así dice el Señor, o hacer vendas, vender cosas. Si usted no vender eso, usted no está en el Espíritu. Pero de acuerdo con el Nuevo Testamento, estar lleno del Espíritu Santo es usted estar en arrepentimiento constantemente. ¿Por qué? Porque el Espíritu siempre te va a convencer. Mira, usted es un pecador. Usted tiene un vivir de arrepentimiento constante. No es pecado usted hablar en lenguas, no, pero el enfoque no es este. ¿Por qué? Porque en algún momento las lenguas van a pasar, las profecías van a pasar, estas cosas exteriores van a pasar, pero la eternidad se va a conquistar por el arrepentimiento. Señor Jesús, me gustaría ahora, yo creo que yo puedo pasar para el segundo libro, ya sintiendo en mi corazón que estos primeros versículos nosotros absorbemos y ahora va a quedar más fácil para entendernos el mensaje. Vamos a abrir en Gálatas. Voy a leer solo algunos versículos en Gálatas.
Y voy a caminar para Romanos. Gálatas, capítulo Gálatas, capítulo 2. Aqui, Aquí, abram abran comigo, conmigo Gálatas, capítulo 2, el versículo 19 y 20. Gálatas 2, 19 y 20. Porque eu, Porque nós yo, temos aquí nosotros a tenemos primeira palavra, la primera palabra, dice yo, es el primero yo. mediante a própria lei, Porque yo por la ley soy muerto para la a ley, fim de viver a para fin de vivir para Dios. estou crucificado. Con Cristo estoy juntamente Então, o crucificado. primeiro eu aqui Entonces, el primero yo foi aquí crucificado. fue crucificado con No Cristo. versículo 20, En el versículo logo 20 já não dice, sou con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Aquí tenemos el segundo yo. logo já não sou eu quem Y vive, ya no vivo yo, mas mas vive Cristo Cristo en mí. A pergunta é: Entonces la pregunta es esta. como Paulo ¿Cómo Pablo consiguió consiguió crucificar velho su eu viejo yo por meio do por medio del arrepentimiento? Paulo Pablo, em 1 Timóteo, en 1 Timoteo 1, el versículo 15, ele fala él habla que ele era que o él principal era el pecador. principal pecador. Ele se considerava Él alguém se consideraba alguien perverso, carnal, mas ele vivia pero uma vida de él vivía una vida de arrepentimiento. alguém que está cheio do Alguien que Espírito está Santo, lleno del Espíritu vive se Santo arrependendo vive se arrepintiendo constantemente. constantemente. Sim, ele reconhece que é um Sí, pecador, él reconoce que es un que é pecador, indigno do céu, que es indigno de los que é cielos. indigno da Sí, glória. que es indigno de la gloria de Dios. Sí, él reconoce lo que él E a hizo en el pasado capacidade y la do capacidad pecado que ainda reina dentro del dele. pecado que todavía reina en Por él. isso ele não confia, Por eso él no confía ele en não él mismo. confia nas suas No, él no habilidades, confía en sus ele habilidades. precisa se arrepender, Él necesita se porque ele arrepentir. sabe que a qualquer momento Que él sabe que a pode cualquier tocar na momento glória de él Deus, puede tocar ele en la pode gloria ferir. de Dios, él puede herir el trono de Há uma Dios. natureza Hay humana una naturaleza humana e pecaminosa ele en passou a não Pablo y confiar él pasó a no confiar en Ele eso. dependia Él exclusivamente dependía exclusivamente del Por isso, Señor Paulo está solamente. Por eso desesperado, que Pablo está mas ele está desesperado mostrando um aquí, caminho. pero él está O enseñando un primeiro eu camino. foi El crucificado primero yo fue e agora crucificado. esse novo Y ahora que este surgiu nuevo que em surgió Paulo en está Pablo totalmente está conformado totalmente com Cristo. conformado con Ele Cristo passou a ahora. viver Cristo. Él empezó a vivir Ele passou a Cristo. viver Él uma empezó a vida vivir una vida en el Espíritu Santo. Agora, Paulo está tendo Ahora Pablo experiências está teniendo reais. experiencias Quando reales falamos de la de cruz. ser Cuando crucificado, hablamos de ser a maior crucificados, la humilhação mayor humillación de cristão de un cristiano é quando você tem que es cuando confessar os usted seus tiene que pecados diretamente confesar para sus Deus. pecados directamente Você para olhar nos Dios. olhos do Senhor e Usted dizer: mirar Senhor, en los ojos del eu Señor y sou um sem decir, vergonha, Señor, yo soy un um safado. sinvergüenza, yo soy Eu un olhei para aquela sinvergüenza. mulher, Yo miré para ou aquella mujer, uma irmã dizer: o eu una olhei hermana para aquele decir, mira, yo miré para aquel Senhor, hombre. eu Ay, cobicei. Señor, yo codicié a aquella persona. Oh, olha que como eu Oh, sou Señor, maligno. mira cómo yo soy maligno, Padre. Esse é o nível mais Este es el elevado nivel más de elevado humilhação. de É humillación. quando você Es precisa cuando usted confessar necesita confesar em en arrependimento o arrepentimiento que você fez. lo que usted hizo. Por isso que Paulo Por eso ele que pode Pablo, dizer, él puede eu decir, estou yo estoy crucificado. crucificado. Quando Cuando você é tomado usted pelo Espírito es Santo, tomado por el você Espíritu começa a se Santo arrepender y usted profundamente. empieza a arrepentirse Você está profundamente, agora entrando usted em está um ahora aspecto entrando da en un santificação. aspecto de la Eu vou santificación. falar disso daqui a Yo pouco. voy a hablar de eso en un rato. Então aqui nós temos Paulo novo. Aquí tenemos un No nuevo capítulo Pablo. 2, a luta de Paulo é En el contra capítulo o eu, 2, la lucha de Pablo es contra el yo. mas no capítulo 3 de Pero en el Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, Paulo la lucha de Pablo ahora cambió. Abram Gálatas Abran capítulo conmigo. 3,
Gálatas 3, el versículo, voy para el versículo 3. Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, el capítulo 2, la lucha de Pablo es con su yo, su viejo hombre. Pero en el capítulo 3, la lucha de Pablo es contra su carne. Oh, Señor, eso es muy grave. Entonces, el viejo hombre, en el capítulo 2, él se manifiesta en la carne de la vieja creación. El capítulo 4 y el capítulo 5, nosotros vamos a ver la lucha del espíritu contra la carne. En otras palabras, en el capítulo 2, la lucha del espíritu contra el yo. En el capítulo 3, la lucha del espíritu contra la carne. En el capítulo 4 y 5, nosotros vemos esta lucha se desenvolviendo. Y todo eso es para que los cristianos no consigan arrepentirse, no consigan vivir una vida de un quebrantamiento profundo y sean arrastrados para quedarse 7 años con el anticristo. Hay un viejo hombre en usted que por un lado él fue crucificado, pero por otro lado él está bajando de la cruz constantemente con sus justificaciones, con sus opiniones. Él es sucio y él es inmoral, pero por otro lado él tiene la carne. Y la carne aquí en el capítulo 3 de Gálatas representa la totalidad del hombre caído. Su espíritu está caído, su alma está caída y su cuerpo está caído. La persona del viejo hombre, cuando se manifiesta en nuestra carne, ella no da ninguna condición para el Espíritu Santo habitar en nosotros, hablar en nosotros, usarnos, revelarse. La carne es la personificación de Satanás. Pero hay una lucha constante del Espíritu tratando de traernos para el arrepentimiento, traer a la línea central de la vida, la línea central del Espíritu. Porque si el Espíritu Santo nos trae de regreso, Él va a vencer. Pero si Él no consigue traernos de regreso, la muerte venció. Miserable hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Oh, Señor, qué peligro. Vamos a leer Gálatas 5, el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este versículo es muy asombroso. Nosotros fuimos llamados para libertad, pero en el capítulo 2 hay un enemigo. En el capítulo 3 hay un enemigo que va a tratar de llevarnos para la incredulidad, a llevarnos para no conseguirnos arrepentirnos. Fuimos llamados para la libertad. Cuando no hay límites para la libertad, esto siempre va a terminar en la carne. Si usted vive una vida sin límites, usted usa mal la libertad que usted conquistó en el Espíritu Santo. Usted no limita esta libertad. El final va a ser la carne. El final va a ser el yo.
Entonces tenemos estos personajes en el capítulo 2 y en el capítulo 3, pero tenemos el Espíritu que está luchando por nosotros. Está tratando de arrancarnos de la incredulidad, de amarmos este mundo, amarmos el pecado, de no conseguir ver nuestra condición inmunda, inmoral. Lo que usted hace con su libertad, que usted ya conquistó en el Espíritu. Algunos cuando están solos, agarran su teléfono y van para las pornografías. Otros cuando están solos, quedan en las redes sociales hablando con mujeres, con hombres, sonriendo. ¿Qué usted tiene hecho con la libertad que usted conquistó en el Espíritu Santo? Otros caminan en la calle con ropas extremadamente apretadas, enseñando la anatomía de su cuerpo. Los hombres caminan en la calle de cualquier manera, siempre preocupados con la apariencia. Para la libertad, Cristo nos ha llamado. Pero, ¿qué usted tiene hecho con su libertad en el Espíritu Santo? Si usted no tomar cuidado, usted va a continuar una vida de incredulidad. Y esto es un pecado letal. Es un pecado mortal que va a te arrastrar para la tribulación y la gran tribulación. Entonces tenemos aquí, me gusta mucho este versículo, soy muy alumbrado con 1 Pedro 2:16. Jesús. 1 Pedro 2:16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então nós temos aqui. No, no es 1 Pedro. Dice, sed santos porque yo soy santo. Dios diciendo, yo soy santo. Dios es santo. 1 Pedro 1:16, amados, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Pero ¿cómo eso es posible? Nosotros llegarmos en este estándar que el Señor Dios espera de nosotros. El Espíritu, que es Cristo resucitado, que es la vida de Dios, nuestra carne inmunda, inmoral, que es el hombre caído, que es el viejo hombre, que es el pecado y la muerte. Tenemos un gran contraste aquí, ¿verdad? No podemos empezar nuestro vivir en este ministerio santo y temeroso en el Espíritu y no limitarnos nuestra carne y terminarnos en la carne. No vamos a conseguir alcanzar el estándar de Dios que es santo. No podemos tener ninguna relación con nuestro viejo hombre y tampoco con la carne. ¿Por qué? Porque eso es mortal. En esos días, esta relación va a romper nuestra santidad con Dios. Me gustaría de leer con ustedes también Juan 8:32. Ese es un versículo muy conocido de todos nosotros, pero de acuerdo con este mensaje, Él nos va a dar algo nuevo. Dice así, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. La verdad aquí no es un conjunto de órdenes
o doctrinas exteriores, mas a verdade aqui é Cristo. pero la verdad aquí es Cristo. Se você seguir lendo Si esses usted seguir leyendo estos versículos, usted va a ver ele é a que Cristo es la realidad de todas las cosas. Não é simplesmente conhecer a No Bíblia es solamente conocer la Biblia de una manera exterior, mas é conhecer uma pessoa chamada pero es Cristo. conocer una persona llamada Cristo como su experiencia real. Paulo disse: "Estou crucificado Cuando com Pablo Cristo." dijo, estoy crucificado con Cristo, él estaba conociendo la verdad, Conhecendo uma pessoa. él estaba Quando conociendo Paulo falou una da persona. carne, é porque ele Cuando já tinha Pablo habló de la experiência com o carne, es Espírito. porque él ya tenía experiencia con el Espíritu. Ele já estava conhecendo Él ya alguém, estaba conociendo a alguien, aquele que veio para substituir a aquel que velha vino para criação, sustituir la vieja creación de él, aquele que veio trazer aquel que vino a a traer realidade da nova la criação. realidad de la nueva creación en A Pablo. nossa carência, muitas Nuestra carencia vezes, muchas veces no es solamente de conocer la Biblia, mas é de conhecer Cristo. pero es de conocer a Porque a Cristo. Bíblia, ela ¿Por tem uma qué? função Porque la específica. Biblia tiene una función A Bíblia nos específica. apresenta La Cristo. Biblia A presenta a Bíblia nos nosotros traz Cristo. para Cristo. La Biblia nos trae Nos a traz Cristo. para a La realidade de Biblia Cristo. nos trae para la A Bíblia realidad nos de traz Cristo. para a realidade La do Biblia Rei. nos trae para la realidad del Nós não Rey. podemos ficar Nosotros apenas no com a podemos letra. quedar solamente con la letra. Nós não podemos apenas No podemos apreciar solamente quedar apreciando las o que está na letras Bíblia. que están en la Ela Biblia. é o caminho para Ella es nos el trazer camino para para a traernos para la persona. Nós precisamos ganhar a Necesitamos pessoa de ganar la Cristo persona como de novo Cristo homem. como el nuevo hombre. É isso que o Senhor está insistindo. Es eso lo que el Señor está insistiendo con nosotros. Conhecereis a verdade, Conoceréis la e verdad a verdade vos y la verdad libertará. os É o libertará, próprio os hará Cristo. libres. Es el É propio esta Cristo, pessoa es esta com persona todas as con riquezas todas las de Deus riquezas de que Dios vai nos libertar. que va a libertarnos. Nós temos Nosotros a tenemos incredulidade, la incredulidad, que é a capacidade que es la capacidad da carne, de la no carne velho homem, en el viejo hombre de nos de tirar o arrependimento. sacarnos el Mas arrepentimiento. nós temos, por outro lado, Pero tenemos por otro lado Cristo, que está lutando que para está nos arrancar da luchando incredulidade. para arrancarnos de la incredulidad, Está lutando para nos está arrancar luchando do para eu. arrancarnos del Está yo, lutando para nos está arrancar da luchando carne, para arrancarnos de la carne, para termos a vida para tenernos eterna. la vida eterna. E aqui Y eu aquí quero quiero leer Pedro 2 Pedro 2, 19 agora. 19 ahora. Segundo a Pedro 2, Segunda 19, Pedro prometendo 2, lhes 19. liberdade. Dice así la palabra del Quando Señor. eles mesmos são escravos Les da prometen corrupção, libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo se que lo somos venció. vencidos pelo velho Si homem, nosotros somos vencidos por el viejo escravos hombre, do velho homem. somos esclavos del Se viejo somos hombre. vencidos pela Si somos nossa carne, vencidos por nuestra carne, somos somos esclavos escravos da carne. de Se la somos carne. Si vencidos somos pelo pecado, vencidos por el pecado, somos escravos somos esclavos do pecado. del pecado. Aqui o Senhor está Aquí nos el ensinando Señor está que enseñándonos se o que Espírito Santo de João 16, si el 8, Espíritu Santo de não Juan conseguir 16, nos 8 convencer no do conseguir pecado, convencernos del se pecado, nós permanecermos na incredulidade, si permanecemos en la incredulidad, vamos a estar siendo esclavos del pecado. Vamos a seguir siendo esclavos de la carne, esclavos del viejo hombre. Y el momento que el arrebatamiento está delante de nosotros, no tenemos derecho de sermos esclavos de más nada, solamente de Cristo Jesús. Isso é muito perigoso para nós. Eso es muy peligroso para E eu nosotros. quero ainda tratar com Y quiero todavía tratar con la parte negativa, leyendo Romanos 6, por favor. Romanos 6, eu estou já partindo. Romanos 6, ya estoy terminando ya nuestro mensaje. Eu vou começar Romanos 6, voy a empezar con el versículo 1. nesse capítulo. Voy a leer algunos versículos en Então, este esse capítulo. capítulo 6, Entonces, este ele vai capítulo mostrar 6, exatamente o velho homem. él va a enseñar exactamente el viejo hombre. Ele é
Él es extremadamente peligroso. Então nós temos Entonces tenemos Gálatas 2, Gálatas 2, 19 y 20. Paulo escreveu lá. Cuando Pablo escribió allá, Vai explicar ahora él va a explicar 6, en el capítulo com 6 detalhes. con detalles Essa pessoa esta persona da carne em nós. de la carne en nosotros. Capítulo 6, versículo 1 de Romanos. Capítulo Que 6, diremos, versículo pois? 1 de Romanos. Perseveremos no ¿Qué pecado pues diremos? para que seja graça ¿Perseveremos en el pecado Então, para que nós la estamos gracia vendo aqui abunde? contraste. Entonces estamos viendo aquí un Pecado contraste, el pecado graça. y la gracia. Então, Entonces, pecado veio a el nós pecado por vino a meio de nosotros por Adão. medio de Adán. Se você voltar uma Si página, usted regresar una página para chegar atrás em Romanos y llegar en 5:12, Romanos você vai ver que 5:12, o pecado usted va a ver que el entrou por pecado meio de entró en el homem. mundo por medio de un E hombre. depois do pecado Y veio a después del morte. pecado vino la muerte. Mas aqui nós temos Pero a aquí graça. tenemos la gracia. Então, enquanto em Entonces, en cuanto en Adán entró en nosotros el pecado, la condenación y la muerte, em Cristo, en Cristo veio, então, vino a entonces graça e a la justiça gracia, e a vida. la justicia y la vida. Nós temos aqui dois Nosotros homens. tenemos aquí dos hombres en el O universo. primeiro homem, Adão, El primer hombre es e o Adán segundo homem, y el Cristo. segundo hombre es Cristo. Então, ou nós estamos no primeiro, O estamos en el primero ou nós estamos o estamos no segundo. en el E de segundo. acordo com o original, Y de ao invés acuerdo falar do con segundo el homem, original, en vez de hablar é el melhor segundo falar do hombre, último homem. es mejor hablar el Deus está último vendo hombre. dois homens. Dios está viendo dos hombres en el O primeiro universo. Adão e o El último primero Adán y el último que um es nos Cristo. condenou à morte, Uno nos condenó a la nos muerte trouxe y el otro nos a trajo a la reconciliação. reconciliación con Dios. Então, nós estamos vendo algo muito forte. Entonces estamos viendo algo Primeiro muy, muy pecado fuerte. em João El 16 primero pecado de Juan é a 16 incredulidade. es la incredulidad. Mas de acordo com Pero de Romanos acuerdo 6, con o Romanos segundo 6, pecado el segundo é pecado não estar es em no Cristo. estar en Cristo. Eu vou repetir. Voy a repetir. O primeiro pecado El primero pecado é a incredulidade. es la É incredulidad, de não crer es de no creer que o Espírito Santo veio que el Espíritu Santo do pecado. vino para convencernos del pecado. Aí nós temos o tesouro. Entonces allí tenemos el tesoro del arrepentimiento. Es el arrepentimiento que confirma que el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado. Mas se eu não entrar por Pero esse si primeiro, yo no entrar por este se eu não primero, for convencido si yo no pelo sea Espírito convencido por el Espíritu Santo, eu não estou entonces em Cristo. yo no estoy en Cristo. Eu vou estar em Adão. Yo voy a estar en Isso Adán. quer dizer Eso que eu quiere vou decir ser arrastado que yo voy a ser para a arrastrado para la tribulação. tribulación, Lugar que o el Senhor lugar então vai que el Señor preparar entonces va a preparar para aquellos são considerados que son considerados então rebeldes. a tribulação. Es entonces la E tribulación, ali aqueles que y caem allí naquela esos que dispensação caeren en esta experimentar dispensación a van a fúria experimentar do la cavalo furia vermelho, del caballo do rojo, cavalo preto e do del cavalo caballo amarelo. negro y del Nos caballo primeiros 3 amarillo. anos e meio, Los 2 primeros 3 años y bilhões de medio, pessoas 2 billones de serão personas exterminados da terra van a pela ser fome, exterminados en la pelas tierra por formas la vírus hambruna, e pelas el guerras coronavirus, nucleares. las guerras E nucleares. nos últimos 3 anos e meio, nós Y en temos los então últimos 3 años y 2 medio, terços da terra tenemos sendo 2/3 en la eliminados tierra siendo diretamente por eliminados Deus. directamente por Ele el vai fazer anticristo. guerra Él contra va a os hacer santos, guerra contra los santos, guerra contra a humanidade que guerra sobrou. contra la humanidad que sobró y va a vencerlos. Abandone o pecado. Abandonen el pecado, Abandone abandonen o pecado. el pecado. Volte-se para Cristo. Regrese a Não Cristo. brinque com o pecado. No juegues con el Tome pecado. muito cuidado. Tomen Não cuidado. confie em você mesmo. No confíe en usted Não mismo. fique cheio de No confiança. quede lleno de confianza. Não fique pensando No que quede você é pensando forte. que usted es fuerte. Tome muito cuidado.
Tome mucho cuidado. Hoje, você olha no Hoy, seu celular usted mira en e su não tem teléfono coragem de ver uma y usted no pornografia. tiene coraje de ver una Mas pornografía, amanhã, você pero dá uma outra mañana olhadinha. usted de otra E miradita, pouco poco a a pouco, você vai poco, pensando usted va diferente. pensando diferente. Você não mentia, Usted no mas mentía, pero poco a as poco situações vão las chegando e situaciones você van vai pensando llegando diferente. y usted va pensando diferente. Hay una Em nosso tendencia ser en caído nuestro de ser nos caído arrastar de para o pecado, arrastrarnos para el nos pecado, arrastar para o velho homem, arrastrarnos para el nos viejo hombre, arrastar para a carne e, por arrastrarnos para fim, la carne nos y por fin arrastarmos para a tribulação. arrastrarnos para la Se tribulación. você não considerar a tua Si usted no salvação, considerar su salvación, se você não si pagar um usted preço pela tua no salvação, pagar un precio por su você vai salvación, ser arrastado. usted va a ser arrastrado. Tome muito cuidado com Tome isso. mucho cuidado con eso. E então, Y agora, entonces, eu ahora gostaria me gustaría ainda de ler com os de senhores leer con Romanos ustedes capítulo 5, Romanos 5, versículo 21. el versículo 21. Nós vamos entrar para finalizar Vamos a entrar para o finalizar aspecto que eu ahora considero el aspecto que yo importantíssimo considero nessa muy mensagem. importante en este Romanos mensaje. 5, 21 diz Romanos assim: 5, 21 dice así la palabra del Señor. a fim de que, Para que, como o pecado así como el reinou para a pecado morte, reinó para la muerte, así assim también la a gracia graça pela reine justiça por la para a justicia vida eterna para mediante vida Jesus Cristo, eterna mediante Guarde, por Jesucristo, favor, Señor a palavra nuestro. justiça. Guarde esta palabra justicia. Eu quero ler mais um Quiero leer versículo, más un Romanos versículo, 6, Romanos versículo 6, 18, fala versículo assim: 18, dice así. E uma vez Y libertados libertados del pecado, fostes feitos servos da vinisteis a justiça. ser siervos de la justicia. Então, a palavra Entonces, la justiça, palabra ela é justicia muito aquí significativa. es muy significante. É você ser Es usted justificado ser por justificado Cristo. por Cristo. E a Y la justificação, justificación, ela começa ella a empieza acontecer a suceder por meio do por arrependimento. medio del arrepentimiento. Quando o Espírito Cuando Santo, el Espíritu Santo, él viene a convencernos, aqueles que nasceram em Adão, aquellos que nacieron en Adán, aqueles que morreram em aquellos Adão, que murieron en aqueles Adán, que foram condenados aquellos em que Adão, fueron condenados en quando o Adán. Espírito Santo Cuando el vem Espíritu Santo viene e hasta começa a nosotros, nos convencer do empieza a pecado, convencernos del pecado, nos convencer da justiça, convencernos de la justicia. então nós estamos Entonces agora num profundo nosotros arrependimento estamos en un profundo e começamos a arrepentimiento. ser justificados Empezamos por a Cristo. ser justificados por Cristo. Toda obra que Cristo Toda fez obra que Cristo hizo naquela para cruz nosotros en aquella cruz, passa a ser ahora minha. empieza a ser mía. Todo o Todo sofrimento, el toda a sufrimiento, dor todo el para dolor nos comprar para começa a ser comprarnos meu. empieza a ser mío É ahora. o arrependimento Es que el traz a arrepentimiento que trae justificação. la justificación. Já não mais com Ya no aquelas folhas de más con figueira aquellas hojas de higuera que Adão e que Eva Adán y usaram. Eva usaron. Quando aquelas folhas Cuando se aquellas secaram, hojas se a secaron, vergonha de la Adão e Eva vergüenza de apareceu. Adán y Eva apareció. Mas agora com a Pero justiça ahora con la segundo justicia, Cristo, de acuerdo con Cristo Cristo, é uma nova Cristo roupa para es una nueva nós. ropa para Cristo nos nosotros. justifica Cristo diante do nos Pai. justifica E a delante del Padre justificação y la que vem por meio do justificación que viene por medio arrependimento, del que arrepentimiento traz o que sangue, trae la ela nos sangre, leva à ella nos santificação. lleva a la santificación. Agora nós podemos Ahora nosotros podemos começar a ser empezar santificados. a ser Sede santificados. santos, Sed porque eu santos sou santo. porque yo soy santo. Alguém que não vive uma Alguien vida que de no vive arrependimento, una vida de ele arrepentimiento, nunca vai ser él nunca va a justificado ser totalmente. justificado E ele totalmente nunca vai y atingir o nível nunca da va a santificação. alcanzar el estándar Porque a de la santificação é santificación. um processo orgânico que Pero la ocorre na santificación nossa es un mente, proceso orgánico que sucede en por nuestro meio do vivir arrependimento. de acuerdo con el arrepentimiento. E aqui a Y santificação é aquí a la prática da santificación es la justiça. práctica de la justicia. Esse profeta do Este Senhor que profeta está del na terra, Señor que está en la ele tierra, tem falado él tiene hablado constantemente da constantemente santidade de la e da justiça. santidad y de la justicia Por 20 anos, por 20 años, quando cuando eu
yo estoy conociendo la verdad. Esta verdad empieza a libertarme ahora. Entonces yo empiezo a vivir la práctica de la justicia. Allí yo empiezo a ser santo como Dios es santo. Un cambio en mi vivir, una separación total. Yo empiezo a salir de una posición mundana sin temor del pecado, sin temor del juicio, sin temor de que yo voy a perder el arrebatamiento, sin temor de que yo voy para el infierno. Y yo empiezo ahora a estar en una posición santa con Dios. En Cristo, una transformación total en nuestro vivir. Santo quiere decir separado, totalmente apartado para Dios. La santidad es la naturaleza de Dios siendo trabajada en nosotros. La santidad son las características de Dios como una nueva persona en nosotros. Esta santidad de Dios absorbe todo lo que es natural y nos lleva a vivir Cristo en nuestro vivir. Nosotros ahora empezamos a disfrutar y a vivir en novedad de vida. Y yo quiero terminar esta palabra trayendo más una vez una alerta a ustedes. El tiempo terminó. El evangelio de esta tierra está siendo predicado por medio de un púlpito destruido, de un sacerdocio caído. Él no está preocupado en preparar las personas para la eternidad. Debemos tomar mucho cuidado. En las manos de quién estamos confiando nuestra eternidad. Un falso profeta, él no predica el arrepentimiento. Un falso profeta, él predica el evangelio de esta tierra, el evangelio del bienestar en esta tierra. Pero el verdadero profeta, él es el único que denuncia el pecado. Él denuncia la condición que la iglesia se encuentra hoy. El verdadero profeta, él denuncia que si las personas no se arrepentieren, ellas van a perder el arrebatamiento. Y yo quiero afirmar para ustedes con gran temor, el doctor David Auer, más conocido como profeta de la lluvia, él estuvo en Brasil por más de 3 semanas. Él dio una serie de conferencias en la capital de Brasil, Brasilia, São Paulo, São Luís do Maranhão, y también él habló en Imperatriz del Maranhão. Este enviado de Dios, él tiene el mensaje del arrepentimiento. Él tiene el mensaje para preparar la novia. Y yo quiero aquí implorar a ustedes que están con nosotros en las redes sociales. Usted que no conoce este enviado de Dios, por favor, usted necesita escucharlo, escuchar el mensaje que él está trayendo. Usted necesita buscar este mensaje. Usted necesita identificar cuál es la voz que está hablando en la tierra hoy. Nosotros, que ya estamos en este camino, estamos muy temerosos, porque también
En el ministerio de este profeta nós vimos a sombra do próprio Deus vimos la sombra del propio Dios caminhando com eles. caminando con Nós ellos. vimos a nuvem de Deus Vimos la nube de Dios caminhando com eles. caminando con ellos. Nós vimos os milagres Vimos los em milagros todos os lugares en todos los que lugares estivemos. que estuvimos. Milagres que confirmam Milagros que confirman que a mensagem que está que el sendo mensaje pregada é está verdadeira. siendo predicado es verdadero. Se alguém disser para você, Si alguien ele decir é para um falso usted, profeta, ay, es un falso profeta, se você tem um Espírito si Santo, usted tiene un Espíritu você Santo, vai identificar usted va a que um identificar falso profeta que não un falso prega profeta no predica arrepentimiento, porque o arrependimento porque el arrepentimiento confronta a você Satanás. pode pregar Usted puede predicar todo, aquele conhecimento nos aquel 66 conocimiento en los Você 66 pode pregar libros, prosperidade. usted puede predicar prosperidad, predique todo lo que está en la Biblia. Usted puede encontrar de todo en la Satanás Biblia. não vai te Satanás no te va a mas se molestar, encontrar alguém pero si predicando encontrar a alguien predicando arrepentimiento, você está indo contra usted está yendo contra a corrente deste mundo. la corriente de este Eles mundo. vão te criticar. Ellos te van a Eles criticar, vão te perseguir. ellos van a O perseguirte. verdadeiro profeta, El verdadero ele tem a profeta, mensagem él do tiene el evangelho mensaje del arrepentimiento y del Somente ele evangelio prega o eterno. arrependimento, Solamente él predica el evangelio prega a eterno, santidade, predica la santidad, prega a justiça. predica la E ele vai justicia. dizer que se você Y él não va a se decir, arrepender, mira, si usted no se você vai arrepentir, ficar com o anticristo, usted va a quedar con você el vai ser anticristo arrastado y para usted o va a ser inferno. arrastrado para el Não brinque infierno. com isso. No, no E juegues eu con eso. termino Y yo pedindo termino para vocês pidiendo para que nos ustedes visitando, que están você que visitándonos, está usted que está acompanhando acompañándonos pelas plataformas por las digitais, plataformas digitales. você pode buscar nossos Usted canais. puede encontrar nuestros Tem um canal canales en chamado YouTube, un Repente, canal llamado Repent, se chama Repente Brasil. se llama Repent Brasil, R-E-P-E-N-T. REPENT, Repente Repent Brasil. Você pode buscar Usted puede buscar sobre este sobre este ministério ministerio em tantos outros en canais, tantos otros canales, en las dos nossos, descripciones dos nossos vídeos também. de nuestros videos también. Veja o que Vea foi feito lo que fue hecho nos dias que este en los profeta días esteve que no este Brasil. profeta E estuvo ele en vai Brasil. retornar Y él va a em regresar setembro en el mes de para septiembre conduzir um para arrependimento conducir un nacional. arrepentimiento nacional en Brasil. Todo Todo Brasil Brasil está siendo llamado para vestirse de silicio. Todo Brasil. Então ele vai estar no Brasil Entonces él va a estar en para Brasil arrependimento nacional para un arrepentimiento nacional en septiembre, no dia 7 de probablemente en el día 7 de setembro. septiembre, E y va a ser a visitar otros Um estados deles é también. Uno de ellos es Pará, Pará, na cidade de Belém, en la ciudad de provavelmente em Belén, São Paulo. probablemente en Brasilia. Ele voltará ao Brasil. São Pablo va a regresar a E Brasil também ele vai estabelecer sua y va a residência em Brasil establecer em su breve. residencia también en Brasil, Eu quero muy en terminar breve. orando por Quiero você. terminar entonces Agora, orando o por tempo usted. terminou. Ahora mi tiempo terminó. Feche os seus olhos. Cierra sus ojos. Vamos a orar conmigo. Ore com fé. Oren con fe. Fale comigo, poderoso Senhor Diga así, Jesus. poderoso Señor Jesús, Eu entendi a sua mensagem. yo comprendí su mensaje, Señor. Eu reconheço que eu preciso do Espírito Santo. Yo reconozco que yo necesito del Espíritu Santo, Aquele que pode me tirar da aquel que incredulidade. me puede sacar de la incredulidad. Eu entendo que só o Espírito Señor, yo Santo entiendo que solo el Espíritu Santo pode me convencer da puede minha convencerme condição pecaminosa. de mi condición pecaminosa. Se eu não for convencido, Si yo no fuera eu vou convencido, ser Padre, vencido pela yo voy a incredulidade. ser vencido por la incredulidad. Eu entendi a sua palavra hoje. Yo entendí su palabra hoy, Señor, E eu vi que o velho homem está y yo forte. vi que el viejo hombre está fuerte. Eu vi que a carne está Yo vi que forte. la carne está fuerte. Eu vi que eu ainda estou muito preso à velha criação. Yo vi que yo estoy muy atado a la vieja E eu creación. imploro, Senhor, Y yo imploro, para me Señor, tirar dessa velha criação e me para colocar sacarme em de esta vieja creación y ponerme en Cristo. Eu me arrependo agora de todos os meus pecados. Yo me arrepiento ahora de todos mis Eu decido pecados.
Yo decido apartarme de los pecados. Yo decido ahora apartarme de la injusticia. Y yo te imploro, ayúdame a vivir en Cristo. Ayúdame a estar en Cristo. Señor, guía mis pasos para la santidad. Guía mis pasos para la justicia. Señor Jesús, ayúdame también a conocer este mensajero que está hablando hoy en la tierra, preparando la iglesia que va a ser arrebatada. Hoy yo nací de nuevo en el más poderoso nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración conmigo, yo quiero ahora orar por usted. Señor, yo oro, Padre, a todos los preciosos santos que están en la sala del Zoom, están por todas nuestras plataformas digitales, para que el Señor venga a capturar el corazón de ellos, para que el Señor traiga el corazón de ellos para ti mismo, Padre, para que el Señor traiga el corazón de ellos para su agenda, para su necesidad. Señor, yo oro por la eternidad de cada uno. Espíritu Santo, ayúdanos a apartarnos del pecado totalmente, tener tolerancia cero con el pecado y vivir una vida santa y justa y prepararnos para la venida del Mesías. Yo bendigo a ustedes, a su familia y todas sus eternidades en el más poderoso nombre de Jesús y en la sangre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a usted que está en las plataformas digitales. De un like en este mensaje y si usted puede compartir este mensaje con alguien, haga llegar esta palabra a alguien. Amén. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Shalom, amados.